que básicamente es discretización del dominio. Es decir, teniendo nuestro dominio, cómo armaríamos los elementos, ¿no? Entonces, antes de comenzar, para hablar sobre ese apunte, tengo que decirles que ustedes hasta ahora solo han visto elementos lineales, que son para un dominio unidimensional. Pero en las clases que siguen van a empezar a ver dominios bidimensionales. Y en los dominios bidimensionales los elementos no son segmentitos como hasta ahora, sino que pueden ser rectángulos o triángulos. Son los dos tipos de elementos que nosotros vamos a ver. Entonces voy a compartir, les voy a mostrar así en líneas generales esto que estoy diciendo, sin entrar en detalles porque ustedes van a ver 2D la semana que viene, no ahora. Se supone que todavía ustedes no han visto elementos rectangulares ni triangulares, así que solamente se los voy a mencionar para que cuando estemos hablando de ese tipo de elementos en las geometrías que se muestran ahí en ese apunte, bueno, entiendan de qué estamos hablando. Bueno, para ubicarnos un poquito, nosotros hasta ahora estamos trabajando en 1D, ¿sí? Entonces nosotros hasta ahora hemos trabajado en un dominio hacemos esto hasta ahora. Entonces, ¿cómo es nuestro dominio y cómo son nuestros elementos? ¿Qué es discretizar el dominio? Discretizar el dominio es dividirlo en elementos. Y para eso, por supuesto, eso va a ser en base a la distribución de nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1D, que es lo que nosotros vimos hasta ahora, vamos a hacer una discretización como sigue, que lo que ustedes ya conocen. A ver. Un dominio 1D es esto. ¿Sí? Entonces, este es el dominio. Nosotros en este dominio vamos a ubicar nodos. Entonces, supongan que ubicamos. Por supuesto, siempre va a haber un nodo en cada extremo. Prolijo. Este va a ser nuestro nodo. Bueno, entonces, discretizar este dominio es dividirlo en elementos. Por supuesto, vamos a tener dos nodos, uno al comienzo y el otro al final del dominio, y después, adentro, tendremos más nodos ubicados, como sea, equidistantes o no, o si sabemos dónde varía más la función, ponemos más nodos. Bueno, depende del problema, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es ubicar los nodos en cualquier lado en este dominio, y entonces, cuando ubico los nodos, eso me determina los elementos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 3 elementos, voy a poner un nodo más, que yo sé que varía más la función a lo último, entonces pongo un nodo más acá. Y eso determina los elementos. Este sería un elemento, este sería otro, acá tendríamos otro elemento más, y el último. La numeración de nodos, la numeración de elementos puede ser en orden ascendente o en cualquier orden. Por ejemplo, puedo hacer que este sea el elemento 3, el elemento 2, este sea el elemento 1, y que el último sea el elemento 4. Le puedo poner el orden que quiera. Eso después va a ser a conveniencia en cuanto a los cálculos y al procesamiento que tiene que hacer la máquina para realizar esos cálculos. La idea es que tengan el menor error posible, el menor error de representación. Entonces, esto que hice ahí
de tener el dominio, ubicar los nodos de acuerdo a lo que sepamos de este dominio, en este caso no hay ninguna suposición, solo que la función variaba más a lo último, nada más. Bueno, ubico los nodos y eso me determina los elementos. Dividir este dominio en elementos es lo que se conoce como discretizar. Esto es en 1D. Pero ya la semana que viene ustedes van a trabajar con dominios 2D. Entonces, por ejemplo, un dominio 2D podría ser, vamos a suponer esto, un rectángulo, así también. Y bueno, entonces uno tiene que discretizar este dominio, ¿no? Nosotros vamos a ver dos tipos de elementos para 2D, que van a ser elementos rectangulares y triangulares. Por ejemplo, si acá no se me dice nada de esta geometría, y yo quiero ubicar los nodos, o sea, no hay, no se me dice nada y ubico los nodos donde quiera, digamos. Entonces yo podría, sí o sí, tengo que poner un nodo donde cambia la geometría. Es decir, en cada uno de estos vértices donde hay un cambio abrupto de la geometría, sí o sí tiene que haber un nodo. Vamos a ver un ejemplito con varios factores que determinan la ubicación de nodos. Entonces, si pongo esos 4 nodos, estamos trabajando con elementos rectangulares. Bueno, se podría hacer todo el dominio con un solo nodo, ¿no? Supongan que no, que vamos a poner más nodos. Bueno, entonces acá tendré un nodo acá, otro nodo acá. Y si tengo otros nodos, eso me define nuevos elementos. Entonces acá tendré un elemento rectangular arriba y otro abajo. ¿Sí? Bueno, fíjense acá, esta ubicación de nodos me determinó la creación de dos elementos, el superior y el inferior. Entonces acá los elementos ya no son más segmentitos como ven arriba en 1D, sino que ahora van a ser rectángulos. Entonces este sería, por ejemplo, el elemento 1 y este podría ser el elemento 2. Y siempre puedo subdividir, puedo inclusive partirlo en 4 y tener 4 elementos. Se puede seguir haciendo más. De hecho, bueno, voy a hacer algo así para que se vea. Tengo otro. Y bueno, entonces acá podría crear otro elemento más. Bueno, entonces acá tendría, por ejemplo, el elemento 3. Profe, y Sí. esos elementos no tienen por qué estar determinados de alguna forma en particular, ¿no? ¿Cómo? Acá repetime lo último. Esos elementos no deberían de estar sí o sí ubicados, por ejemplo, de forma ascendente o de forma descendente. No, no, no. Eso depende de la información que vos tengas del problema, de las restricciones que haya. Ahora vamos a ver en los ejemplos. Pero no, Bueno, no tienen por qué estar ubicados así. No. bueno, De hecho, podría haber hecho esto, mira, por ejemplo, con la misma geometría. Podría haber ubicado un nodo acá, y, o sea, primero que nada, tienen que estar los nodos en los vértices porque ahí cambia abruptamente la geometría. Entonces, ahí sí o sí tienen que haber nodos. Pero suponete que por algún tipo de información sobre o algún tipo de factor que influya en este dominio,
nosotros necesitamos tener los elementos rectangulares determinados de esta manera. Esto también puede pasar. Y esto acá tendría el elemento 1, el elemento 2, si lo tengo que partir en más elementos también. Se distribuyen según se necesite, acorde a las características del problema que estamos representando. ¿Sí? Así que solo que son elementos rectangulares. En realidad, ni siquiera son rectangulares, son cuadrangulares. Pero nosotros cuando hablamos en los ejercicios de 2D, vamos a usar elementos cuadrangulares, pero con ángulos rectos, por una cuestión de simplicidad, nada más. Porque si no, también se pueden usar sin que sean con ángulos rectos. Bueno, entonces estos serían este dominio el mismo, dividido en elementos rectangulares. Dos formas de distribuir esos elementos. Bueno, esa es una cosa. También podríamos tener elementos triangulares, ¿sí? Es más, esta misma cantidad de nodos me puede definir elementos triangulares. A ver, si yo trabajo con esto. Están estos nodos, ¿no? No serían elementos así porque no son elementos cuadrangulares, sino que van a ser triangulares. Y entonces, si son elementos triangulares, con estos mismos nodos los puedo definir. Bien. Por ejemplo, acá tendría, eso se dividiría en dos elementos. Este también. Este también. Acá también podría tener elementos triangulares hechos de esta manera. ¿Sí? Y por supuesto serían más elementos. Acá tendría el elemento 1. Elemento 1. No tienen por qué estar ordenados en orden. Puedo tener elemento 2 acá, elemento 3 acá, elemento 4 acá, elemento 5, elemento 6. Uy, qué feo que quedó esto. Elemento 6. También acá, este sería el elemento 4, por ejemplo, elemento 2, elemento 1, elemento 3. Bien, pero estos que tenemos acá, ves que son todos triangulitos, bueno, estos van a ser elementos triangulares. Estos los van a ver ya la semana que viene. Algo les debe haber mencionado Adriano ya de esto. No vamos a ahondar en el tema porque lo van a ver la semana que viene. Solamente quería que lo vean en la geometría, porque se van a encontrar con esto en los ejemplos y para que sepan de qué están hablando cuando les digan elementos triangulares, elementos rectangulares. Porque digamos que la visión de ustedes llegaba hasta acá nada más. Bueno, esto es lo mismo, o sea, lo mismo que nosotros vimos del planteo de residuos, de esto de tener matrices K elementales, F elementales, aplicar condiciones de contorno. Todo ese mismo proceso se hace también en este tipo de dominio y con este tipo de elementos, ¿sí? Pero en este caso nosotros no vamos a hacer eso. Solamente estamos hablando de discretizar, es decir, dividir el dominio en elementos. Y bueno, estos son elementos lineales, estos son elementos rectangulares, y estos son elementos triangulares. Acá no puse que estos son elementos lineales.
Ahí está. Bueno, entonces, ahora que ya vimos esto, no sé si alguien tiene alguna duda, solamente particioné el dominio, nada más. No estoy hablando de cálculos ni de nada, solamente para que vean cómo discretizar el dominio. Es una correspondencia entre lo que nosotros hacemos en 1D y lo que se hace en 2D, como se particiona un dominio en 2D. Esto se los cuento porque cuando miren los ejemplos, ya lo deben haber mirado, yo espero y quisiera que sí, que los hayan mirado. Entonces, seguramente se han encontrado con este tipo de dibujos. Y esto era para que entiendan de qué estábamos hablando, ¿no? A ver si tengo acá el apunte. De paso ya lo dejo abierto. Hoy Alejo va a participar en la clase porque él ha trabajado con elementos finitos. Ha utilizado un software para representarlos, entonces, bueno, él ha representado situaciones reales y está más al tanto de eso que yo. Así que va a participar de esta clase él también ahora. A ver, lo que quiero es abrir el apunte de esta semana. Solamente para que busquemos ahí en los dibujos este tipo de discretización. Bueno, hay que leer todo lo que está al principio porque es muy interesante y los gráficos están excelentes para entender el problema. Fíjense que acá, esta geometría, por ejemplo, ven acá, están viendo que esto no es un plano, es un plano todo arrugado, sería, no sé bien cómo describirlo, y está dividido en elementos rectangulares. Ven que los elementos, en este caso, no son todos del mismo tamaño, no tienen por qué serlo, ¿eh? Son elementos cuadrangulares acá. Son cuadrangulares, ¿ven? No son todos con ángulos rectos como los geómetros que vamos a ver nosotros por simplicidad. Acá hacemos un dibujo con elementos cuadrangulares, con 4 lados y bueno, y armado de esta manera. Acá esto no debería ser curvo, pero bueno, asumo que hay una línea ahí. Este es un ejemplo de lo que nosotros vimos. Después, acá ejemplo de la botella. Bueno, fue discretizado también con elementos cuadrangulares, en este caso rectangulares, pareciera ser bien cuadraditos. La rueda, acá lo muestra, no sé si miramos el detalle, parecieran ser, no dice mucho, ¿no? No se muestra bien. Acá, por ejemplo, el ejemplo de una torre, si miramos de cerca, los elementos son triangulares, ¿eh? En este dibujo, los elementos son triangulares y ya están mezclados con cuadrangular. Ah, no. No sé si esto es algo que no hay nada o si hay un elemento cuadrangular. Parece que no hay nada. Pero también puede ser, aprovecho de decirlo, también puede haber una geometría que tenga elementos triangulares y cuadrangulares también. De hecho, acá pasa eso, porque si nos acercamos un poquito más, acá vemos triángulos, pero acá arriba hay elementos cuadrangulares. No son con ángulos rectos, pero son de 4 lados. Y también se puede trabajar con dos tipos de elementos, utilizar un tipo de elementos para una parte y otro tipo de elementos para otra parte del dominio. Y todo eso depende del problema, de lo que estamos representando. Después hay software para que ustedes puedan graficar estas. Les falta ver todo 2D, pero una vez que lo vean, hay software que les permite a ustedes discretizar el dominio de un problema y de obtener resultados, ¿no? Y visualizarlos gráficamente. Este
este creo que está tratado en forma lineal. Es una viga, pero está tratado en forma lineal. Con elementos lineales, quiero decir. Claro, dominio lineal. Representaron la viga con elementos lineales, como los que han visto hasta ahora. Acá se trabajó con un dominio bidimensional, con elementos bidimensionales que son rectangulares arriba y triangulares abajo. ¿Ven? No todos los triángulos tienen el mismo tamaño, también aprovecho de mencionarlo porque en mi dibujo sí tiene el mismo tamaño. Acá está otra barra y el elemento lineal nuevamente aparece. Otro elemento lineal. Una geometría donde ven, hay que ver dónde ubicamos los puntos porque si miran en la forma de la geometría, donde hay un cambio brusco, tiene que haber un punto, uno acá, otro acá, el otro acá. Cada vez que ven aparecer en cada uno de estos ángulos rectos, tiene que haber un nodo. Por supuesto, eso determinará después elementos para adentro. Esta es otra geometría, y esta la hicieron con elementos triangulares, solo triangulares, ¿ven? Después con el software se plantea el problema y ya nos da la solución en cada una de las partes del dominio. Y es lo que van a hacer con QuickFit cuando terminen 2D. Y este utilizó aparentemente elementos cuadrangulares y triangulares adentro. Son cuadrangulares afuera y triangulares adentro. Bueno, es para que estuvieran familiarizados con los tipos de elementos que van a ver en esta punta. Ahora. Profe, Sí. ¿no son cuadrangulares afuera también? A ver, miremos. Afuera son cuadrangulares, pero adentro son triangulares, según lo que yo veo, ¿no? Claro, aquí Porque dice más adentro igual. Estos que están acá. Ah. Viste que acá, en este circulito que tiene adentro, yo lo que veo son todos triángulos, es como una torta cortada en porciones. Sí. Entonces, veo eso como una asociación de triángulos dispuestos de esta manera, en esta parte, ¿no? Por esa parte de adentro. Y los de afuera, este por ejemplo, veo ahí un cuadrángulo, porque veo que tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Ah, claro, estaría mal verlo hasta el centro, por ejemplo, del cuadrado más grande. No, porque sí estaría mal porque son otros elementos. Fíjate claro. que si todo este triángulo fuese un elemento, no tendría que tener estos nodos acá en el medio. Perfecto. Sí. No. Estos nodos no existirían y vendría el triángulo hasta acá, hasta el centro. Pero está de esta manera, yo veo un elemento cuadrangular acá y un triangular acá abajo. Genial, gracias. De nada. Bueno, y la tenemos ahora a Alejo, que él ha trabajado representando situaciones reales, porque bueno, yo no soy ingeniera, así que en esto salvo cosas así muy, lo veo muy desde arriba, no he representado problemas así concretos y con valores muy puntuales. Así que bueno, las dudas que les surjan, tenemos a ver que les puede ayudar mejor que yo en esto. Sí, bueno, en realidad, un poco lo que van a, seguramente después con el Quick Field, está bastante bueno. Pero bueno, es importante en principio ver lo que nos estabas mostrando vos, que, bueno, la forma más o menos de armar el mallado, que es en principio lo más importante, digamos, entender eso. Obviamente que después en un futuro, no sé si alguno se dedicará al proyecto después o no, jamás lo vamos a hacer esto a mano, digamos, después, digamos. Lo importante más que nada es entender el principio y bueno, cómo después se generaliza y bueno, se procede, digamos, a llevarlo, bueno, a algo más complejo que, bueno, requiere miles de horas, hombre, para calcular. Bueno, después con los software todo eso se facilita, pero bueno, es súper importante, digamos, entender estas cositas que son muy básicas
porque después tiene incidencia muy, muy grande en el resultado final. Está bueno ver estos detalles así muy simples porque después nos ayuda muchísimo. Sí, vieron que ahí trabajamos con distintos elementos. Yo les decía que el mallado depende, o sea, la ubicación de nodos que después determinan los elementos. Eso, digamos que eso depende de la aplicación del problema, del problema en concreto que queremos resolver. Y hay varias cuestiones físicas a tener en cuenta y bueno, cosas que pueden influir en este mallado. Como decía Alejo, si nosotros hacemos un mallado adecuado, obtendremos una estimación mejor. Pero bueno, hay que tener un conocimiento del dominio, de los elementos que van ocurriendo, de los factores que influyen. Y eso influye en la solución del problema, que se acerque o no a la solución exacta, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, seguramente lo van a ver, como decía, en Quickfield, pero bueno, muchas veces hay elementos simples, no sé, una placa, por ejemplo, como estábamos viendo recién, y se puede hacer, digamos, un mallado muy, muy simplificado y bueno, podemos tener una cierta, digamos, precisión del resultado. Y a medida que ese mallado se va extendiendo, lo hacemos un poquito más complejo, digamos, siempre manteniendo la forma, nos vamos acercando cada vez más a un resultado mucho más certero, digamos, ¿no? Obviamente que cuanto más complejo es el mallado, vamos a tener mayor precisiones, digamos, ¿no? Del comportamiento del material, de las cargas, etc. Pero bueno, eso seguramente se puede hacer con cualquier software, en realidad. El Quickfield está bueno porque, bueno, justamente es libre y gratuito y lo puede bajar cualquiera. No necesitas una licencia, digamos. Pero yo estimo que, bueno, van a ver eso, ¿no? Bueno, a medida que se hacen el mallado un poco más complejo, van teniendo más precisión en los resultados. Incluso por ahí, digamos, puede haber un modelo del comportamiento del material solicitado y te das cuenta viéndolo si está bien o mal, digamos. Se puede hacer con cualquier software, digamos. Sí, ahí yo me estaba acordando que en el cuestionario que tienen esta semana, está lindo porque les muestra distintas geometrías, distintos problemas, y ustedes van a tener que ubicar ahí, discretizar ese dominio. Y entonces ahí todo esto que ven en los ejemplos lo van a aplicar en la necesidad de que existan determinados nodos en algunos lugares. Bueno, está lindo el cuestionario para hacerlo. Es bastante ameno. Yo creo que ustedes ya en la teoría deben haber visto los factores que terminan desencadenando la ubicación de un nodo. En general, vamos a ver algunos de los factores. Vamos a Alejo, si me olvido de algo, avísame. ¿Dónde ubicar? Digamos, estos son factores que determinan la ubicación de nodos, donde deben existir nodos sí o sí. Después uno puede refinar la malla, hacer, por ejemplo, de cada triángulo dividirlo en dos y después dividirlo en dos de nuevo y hacer cada vez más cantidad de elementos más chiquitos para acercarse a la solución, mejor a la solución, que sea mejor la estimación. Pero digamos que hay nodos que sí o sí tienen que estar, ¿no? Entonces los factores que determinan eso son, por un lado, un cambio abrupto en el contorno, como era, por ejemplo, un ángulo recto cuando les mostraba acá. Decir, bueno, esto es un rectángulo. Este es un rectángulo nada más. Es solo un rectángulo. Entonces no había, en cuanto a lo que es la figura del contorno, del dominio, no había irregularidades. Solo los vértices. Ahí hay un cambio abrupto en la geometría del contorno. Entonces, estos 4 nodos que tenemos ahí en los vértices tienen que estar sí o sí. Después uno puede refinar la malla más o menos para acercarse o no a la solución. Pero esos 4 nodos sí o sí tienen que estar. Entonces, hay nodos que sí deben existir. Y por ejemplo con un cambio abrupto del contorno, de la forma del contorno.
Yo estoy diciendo con mis palabras, esto está pensado mejor en la teoría, ¿eh? Sí, también cuando hay una discontinuidad, ¿sí? O sea, si cuando hay discontinuidades tanto de del dominio como de la fuente, por ejemplo. Cuando hay discontinuidades. Yo tengo una figura como ese rectángulo, que son una placa, y resulta que le falta un pedacito. Bueno, donde le falta el pedacito, ahí tiene que haber nodos que determinen la creación de nuevos elementos, no se puede pasar por alto. Entonces, las discontinuidades también determinan la ubicación de nodos. También cuando existe una fuente puntual. De esto no sé mucho, pero lo que sí siempre a mí me sirvió para entender la idea de una fuente puntual es decir, bueno, pienso en una placa de metal y por ejemplo, un rectángulo, y caliento uno de los vértices. Entonces ahí la fuente sería ese calor que se tiene que desparramar por la placa. Bueno, donde hay una fuente puntual, supongamos que no está en uno de los vértices, está en el medio de una de las caras. Bueno, ahí donde está esa fuente puntual, donde estoy calentando esa placa, bueno, ahí tiene que haber un nodo. Cuando existe una fuente puntual, tiene que haber un nodo. Y después en cambios, ya sea de cambio de material o también de la fuente, pero usualmente es cambios de material. Estas cosas hacen que tenga que agregarse un nodo sí o sí. Después uno puede refinarlo más para lograr un resultado mejor. Pero donde ocurren estas cosas, tienen que haber sí o sí nodos. ¿Sí? Bueno, ustedes lo vieron en la teoría con más detalle. Yo voy a comenzar a hacer un ejemplito y después Alejo, si querés lo continúas vos. Bueno, sí, lo vemos. Bueno, acá dice, el que habíamos hablado hoy, ¿viste? Yo voy a arrancar con el tema de la geometría. No entendí bien qué sería una fuente puntual. Bueno, yo te hablo desde mi conocimiento intuitivo, ¿no? Porque la fuente puede ser electricidad, puede ser muchas cosas. Pero, por ejemplo, suponete que tengas, que esto sea una plancha de un metal. Cada metal tiene su forma de conducir calor. Que bueno, son cuestiones físicas que yo no las manejo. Pero sí puedo decir que esto es una plancha de un metal cualquiera. Entonces, sí, bueno, esta es la geometría de esta plancha. ¿Dónde ubico nodos? Y seguro voy a ubicar nodos en los vértices, porque es donde hay un cambio abrupto de la geometría. Entonces va a haber uno acá, otro acá, otro acá, y otro acá. Pero ¿qué ocurre si yo digo, bueno, yo voy a poner un encendedor acá? Estos términos de fuente los deben manejar ustedes de otras materias como física, me parece. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo acá un encendedor que está calentando? Irradia calor para el resto de la placa. Esto es una fuente de calor en este caso. Entonces, si hay una fuente de calor que está incidiendo en este punto, por suponete solo donde está la llamita, nada más, en este punto, entonces acá tiene que haber un nodo. ¿Sí? Sí o sí, si hay una fuente acá, acá tiene que haber un nodo. Después agregaré todos los nodos que necesite, pero donde está esa fuente puntual tiene que haber un nodo. Y eso puede ser electricidad, puede ser una carga, y no sé qué otras cosas más, pero bueno, es algo que se irradia. Poner un nodo donde hay un cambio, sí, pero no es un cambio no es un cambio en la geometría del dominio, no es un cambio en el contorno, sino que es un cambio porque hay una fuente que está irradiando calor. Nuestro problema en este caso implica el dominio
más lo que está afectando el dominio. Ese es nuestro problema. Cuando nosotros grafiquemos esto en QuickFill, ustedes van a ver que acá aparece la fuente en rojo, así intenso, y bueno, se va desparramando hacia los bordes, y van a ver cómo va a ir bajando la temperatura hasta el borde, ¿no? De distintas maneras. Y ese es nuestro problema. El dominio que tenemos, más cómo incide este factor que es la fuente en ese dominio. En los ejemplos que tienen ahí, la fuente de la botella, esa sería, supongo yo, el lugar donde impacta. ¿No, Alejo? Acá, por ejemplo, cuando hay este de la botella, se cae y pega acá, en un vértice. ¿Sería correcto pensar que hay una fuente ahí? Claro, profe, sería capaz como la zona o el punto en donde nuestro sistema o dominio está interactuando con una fuente externa, podría ser, ¿no? Exacto, sí, es eso. Y ahí donde está esa fuente puntual, sí o sí tiene que haber un nodo. Después agregarás todos los otros nodos que necesites, ¿no? Pero ahí sí o sí necesitas un nodo. Y después discontinuidades, les decía, suponete que, qué sé yo, que este material acá, ahí, me falta un pedazo. Bueno, no puedo Profe, poner... Sí, una consulta. En la teoría también habla sobre la discontinuidad en la fuente distribuida. ¿Eso cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia? mira, sería... esto, Alejo, vos, no sé si estás escuchándome, yo me imagino esto, porque hablamos de una fuente distribuida, Sí. mi idea es que es en lugar de impactar en un solo punto, esté irradiando así. Sí. ¿No? Vos corregime si estoy diciendo algo mal. Entonces, siguiendo con el ejemplo del calor, suponete que acá vos tenés, no sé, dos calefactores pegados uno al lado del otro. Y tenés uno que irradia con una determinada temperatura, hasta acá. Ah, ya, ¿qué hice? Sí. Y tenés otro que irradia con otra temperatura. O, por ejemplo, que tengas dos fuentes distribuidas. Y acá resulta que tenés un calefactor. Y acá es un aire acondicionado, por ejemplo, Sí. pegado uno al lado del otro. Bueno, dije bien esto, está bien el ejemplo, Alejo. Sí, ahí lo mejor sería, bueno, obviamente densificar con algunos nudos más. Claro, entonces ahora, acá tenemos una fuente distribuida, que no es en un punto, sino en toda una cara. Pero ¿qué pasa? La fuente no se comporta igual en toda esta cara. No. O sea, acá está irradiando calor, y acá irradia frío, porque supongamos que esto era un aire acondicionado, para hacerlo así bien drástico el problema. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay una diferencia entre una fuente y la otra, que es una discontinuidad, entonces acá tiene que haber un nodo. Y, o sea, esta es una diferencia entre una fuente y otra. Pero también puede ocurrir que vos tengas solo calor, suponete, en una de las caras, solo calor, algo que irradie calor, pero resulta que hay un lugar en que eso se discontinúa. O sea, hasta acá está irradiando calor, pero supone que son dos calefactores a la misma temperatura, pero resulta que acá hay una discontinuidad de esa irradiación de calor. Bueno, lo dibujé muy separado. Cuando hay una discontinuidad, ahí también tiene que haber un nodo. Gracias, se entendió re bien. Bueno, yo voy a comenzar a hacer un ejemplito que charlamos con Alejo y después vamos a ir agregándole cosas. Porque yo hice acá un rectángulo y esa es una geometría muy simple. Esto va a aparecer más adelante en esos ejercicios que son notativos adicionales. Va a aparecer. Bueno, les va a servir porque yo voy a tener la geometría hecha. Supongo que tenemos una geometría así. Yo dibujé una discontinuidad en el material afuera, pero también puede haber una discontinuidad adentro también.
¿sí? Que acá tengo un pozo esto en el medio, un agujero. Bueno, esa es otra discontinuidad también, y ahí también tendrían que haber nodos. O sea, en el ejemplo que había hecho antes, cuando tengo esa placa, otra discontinuidad en el material, o sea, un cambio en el material, sería que, por ejemplo, tenga, no sé, hay un agujero que es un rectángulo. Entonces, claro, sí tienen que haber nodos acá, mínimamente los nodos acá en el contorno, pero como esto tiene un agujero que es un cuadrado acá adentro, bueno, acá también tienen que haber nodos. No puedo barrer todo con elementos porque esta parte del dominio no está. Entonces, donde hay así un hueco, digamos, tiene que haber nodos. Y eso creo que en algunos ejemplos más adelante aparece. Bueno, volví para atrás porque me acordé de eso y lo dije, antes de que se me olvide. Pero todo esto lo debe haber explicado Adriana en la teoría, mucho mejor que yo. Y si no, le pueden preguntar y preguntarle por casos concretos. Bueno, esta es la geometría que vamos a ejemplificar ahora. Fíjense, mínimamente, supongan que nosotros queremos trabajar acá con elementos rectangulares. Voy a trabajar con elementos de 4 ángulos de 90 grados, ¿sí? Porque también pueden ser cuadrangulares, podrían no ser exactamente de 90 grados. Pero por simplicidad, supongo que voy a trabajar con elementos rectangulares. Y les pregunto, si son elementos rectangulares, ¿dónde ubicarían? ¿Cuántos nodos ustedes ven que tiene que existir sí o sí en esa geometría? Si vamos a trabajar con elementos rectangulares. Supongo que yo le pido la cantidad mínima de elementos rectangulares para esta geometría. Usted sabe que eso después se puede refinar el mallado, pero yo digo la cantidad mínima de elementos rectangulares que puede tener esa geometría. Y piensen en ¿Serían 6? Nodos, 6 nodos, sí, a ver, estarían en los vértices, ¿no? Sí, puede haber un poquito más. Acá tendríamos un nodo, 2, 3, 4, 5 y 6. Mínimamente son estos, pero yo hablé de elementos rectangulares. Si fueran cuadrangulares, bueno, ahí sería distinto porque yo pongo acá una línea que separa un elemento del otro y ya está, son dos elementos cuadrangulares. Pero yo pedí rectangulares. Entonces, 7. Sí, ¿por qué? Porque la mínima cantidad de elementos que yo puedo tener acá, en realidad sería 3. A ver. Acá tengo un nodo. Entonces, sí o sí, yo no puedo manejarme hacia abajo. Supongo que tengo... A ver, quiero retomar, porque lo dije desordenado. Supongo que nosotros pensamos en estos nodos, decimos ninguno más. Bueno, y entonces, ¿cómo armo los rectángulos? Digo, bueno, alargo acá y ya tengo un elemento rectangular arriba y uno abajo, listo. Ah, bueno, pero si yo hago eso, y acá termina un elemento y comienza el otro, quiere decir que acá tiene que haber otro nodo. ¿Sí? O sea, acá tiene que haber otro nodo. Yo no puedo tener un elemento y en una de las caras de un elemento tener un nodo en el medio. Entonces acá, por ejemplo, me estaría pasando lo mismo. Si yo pienso en este elemento rectangular, tiene un nodo acá en el medio. Bueno, entonces yo necesito crear otro elemento a partir de ese nodo. Y para tener este elemento, hacer esta división, sí o sí necesito un nodo acá. Porque todos los vértices de estos elementos rectangulares tienen que tener nodos. De manera que la cantidad de nodos mínima para tener una cantidad mínima de elementos rectangulares, en este caso sería 8. ¿Sí? Si arrancamos con los primeros que eran 6, bien, pero eso me generó un nuevo problema, que tengo un elemento con un nodo en el medio.
de la cara. Y eso no me puede pasar. Es como si ustedes estuvieran trabajando en 1D y en un elemento ustedes tienen un nodo en el medio. Si tienen un nodo en el medio, entonces el elemento se tiene que dividir en 2 elementos. ¿Estamos? Eso es lo que estaba pasando. Bueno, esta sería una forma de dividirlo. ¿Qué pasaría si, además, ¿no? Pensamos que todo esto es Hola, hola. nada en las ecuaciones diferenciales, ¿no? El distinto valor del K, etc. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, esto es todo cobre, puedo ejemplificarlo así, no hay problema? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, sí, es todo cobre, pero resulta que acá, en esta parte, no es cobre, es estaño. Bueno. You are now ¿Sí? unmuted. En este cuadradito, sí. Sí. Bueno, veámoslo. You are now muted. Ahí tendrías 7 y tenés dos rectángulos, ¿sí? Pero si vos pensás en este elemento tenés un nodo en el medio. Hablamos de elementos rectangulares, ¿eh? Tenés un nodo en el medio de este elemento. ¿Cuál sería la situación si vos lo mirás desde esta cara como si fuese un OD? La situación sería, vos tenés esta cara y tenés un nodo acá, otro nodo acá y un nodo acá. Pero vos me estás diciendo que todo esto corresponde a un elemento. Sí, pero si esto corresponde a un elemento, no puedo tener un nodo en el medio. En realidad tenés 2 elementos. O sea, cada nodo está ubicado en el final de un elemento y en el comienzo del otro. Siempre. ¿Sí? Salvo lo de los bordes, que acá no hay más nada. Pero si no, cada nodo está dividiendo el final de un elemento y el comienzo del otro. Entonces, todo esto no puede ser un elemento. Porque si existe este nodo, existe sí o sí un elemento antes de este nodo y un elemento después de este nodo. Entonces, esto no puede ocurrir. Para que este nodo pueda existir, bueno, entonces necesito que estos sean 2 elementos. ¿Se entiende la idea? You are now unmuted. Bien. You are now muted. Bien. Cada nodo tiene que estar en el final de un elemento y en el comienzo del otro. No puede existir así, solo. Salvo en los del borde, que los que están en el contorno, bueno, esos no. Esos no indican el final del elemento y nada más, porque después se acaba el dominio. Bueno, pero si esta situación ocurre, no puedo tener acá un elemento, acá otro elemento y no tener un nodo en el medio. Entonces tiene que haber otro nodo. Y les decía, si todo esto fuese cobre, por ejemplo, y qué sé yo, uno trabaja con una fuente que fuese electricidad, por ejemplo. Calculo que no es lo mismo la manera en que el cobre conduce la electricidad a la manera en que el estaño la conduce. Entonces, cambiaría las características del problema. Supongo que esta parte que tengo acá, en lugar de ser cobre, en este elemento tengo una parte que está hecha de estaño, ¿no? Bueno, esto es estaño. Resulta que la ecuación diferencial para esta parte no va a tener los mismos coeficientes que para esta parte, porque es distinto. Entonces, hay una diferencia de materiales acá. Eso quiere decir que ahí requiere sí o sí la creación de otro nodo, que está cuando termina un material y comienza el otro.
Entonces eso me hace que se genere otro nodo más por el cambio de material. Todo esto hablando de cantidad de elementos mínimos para discretizar esto. Porque después, como decía Alejo, esta malla se refina cada vez más y entre más refinado esté, más certeros van a ser los resultados, ¿no? Así que bueno, ahora, Alejo, ¿vos querés hablar algo sobre la fuente para esta geometría, por ejemplo? O para otra, no sé. No, bueno, en un momento estábamos hablando de, bueno, de distintos tipos de fuentes. No solamente, digamos, hay que ver nodos donde hay, no sé, una solicitación, una fuente de calor, o donde, no sé, donde hay un campo electromagnético o lo que sea. Puede suceder también que tengamos una limitación. Es decir, bueno, este nudo no se va a mover. Por ejemplo, no sé, el nudo de abajo a la izquierda, le podemos imponer que tenga un desplazamiento cero, nulo, no sé, que esté empotrado, por ejemplo, y eso también equivale a una fuente, digamos. O sectores a donde sabemos que no se va a mover un elemento y podemos, digamos, densificarlo con nudos, sabiendo que ahí el desplazamiento va a ser cero. Bueno, esa es otra forma también de fuente, digamos, no solo una solicitación o calor o bueno, otras formas, digamos, ¿no? Que pueden haber, una carga distribuida, por ejemplo. Digamos, una imposición, digamos, al desplazamiento también es una fuente. ¿Querés que te ponga como presentador? Dale, yo acá tengo abierto acá lo que habíamos empezado. Ya que dejo de compartir. Y como presentador. A ver. Así, déjame. Bueno, ahí te estaría apareciendo el cuarto botoncito abajo y Ah, bien, perfecto. Ahí está bien, parece. Perfecto. No sé si alcanzan a ver. Vamos a bajar acá. ahí está. A ver. Quería abrir acá el... Ah, esto tiene que mover. Ahí está. ¿Ven bien? Sí, You are now yo veo unmuted. bien el menú. You are Bien, now perfecto. muted. Bueno, es parecido a lo que estábamos viendo recién. Digamos, podemos, primero, obviamente lo que tenemos que hacer es, según los criterios que estuvimos viendo, bueno, ubicar los nodos. Bueno, obviamente acá tenemos una discontinuidad. A ver, vamos a ir agregando. Dijimos que, bueno, que en principio estamos trabajando, bueno, con elementos rectangulares. Y justo, bueno, acá se daba el caso, bueno, que consultaban recién. Bueno, acá necesariamente tenemos que crear un elemento. Para que, bueno, este nudo o nodo, digamos, sea el principio y el fin de un elemento. No, a ver, ahí estamos. Bien. Tenemos, bueno, nos puede suceder también, bueno, como estamos viendo, que pueden ser distintos materiales, ¿no? Que, por ejemplo, en este elemento de acá sea, bueno, por ejemplo, no sé, estaño, y este elemento, digamos, obviamente, este material conduce, conduce la electricidad de otra manera que otros materiales, tiene un módulo de elasticidad distinto, un módulo de Poisson, bueno, todas propiedades intrínsecas del material que están incluidas en las fórmulas, digamos, de elementos finitos, ¿no? Entonces, todas estas propiedades de los materiales siempre van a estar como implícitas dentro de la fórmula, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces por ahí ya teniendo en cuenta eso, como que de alguna manera te facilita mucho el cálculo, ¿no? Lo que puede pasar, por ejemplo, como veíamos recién, por ahí si lo vemos 3D vamos a tener más facilidad, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, por ejemplo, no sé, que este nodo de acá tiene una fuercita hacia arriba, por ejemplo, no sé, vamos a dar cuenta que esto es una fuerza, ¿no? Le ponemos carga, por ejemplo. Entonces sabemos que este elemento, digamos, va a tener un desplazamiento hacia arriba. A ver, a la hora de ver los resultados, si, digamos,
este nodo no tiene un desplazamiento, no es un desplazamiento, quiere decir que algo hicimos mal, digamos, ¿no? A ver, vamos a poner una forma de flechita como para que se entienda mejor. Porque puede pasar también, como les comentaba recién, que, no sé, que bajando en otro plano. Vamos a dejarlo así mejor, así no nos complicamos. A ver, por ejemplo, como veíamos recién, podemos tener una carga distribuida, no sé, en este elemento de acá. Yo, la verdad que las fórmulas no las tengo súper presente, pero, por ejemplo, tenemos una carga distribuida acá, por ejemplo, así. Digamos, ¿en qué se traduce esto? Bueno, fórmulas lo que hacen, digamos, en este elemento es traducir esta carga distribuida en dos carguitas en cada nodo. Entonces, esto que vemos acá, por ejemplo, en este elemento, es igual a que tengamos, vamos a borrarlo, dos cargas acá. Por ejemplo, una carga acá, en esta dirección, y otra carga acá, en esta dirección. En este caso, como la carga distribuida era pareja, digamos, estas dos cargas deberían ser iguales, ¿bien? Ahora vamos a ponerle carga. Y lo mismo, a ver, una fuente de calor. La verdad que no tengo presente la fórmula, yo la he usado hace mucho tiempo, después si las busco se las puedo pasar también. Pero, por ejemplo, todo este elemento puede estar sometido a una fuente de calor, a un delta de calor, incluso, yo, si mal no recuerdo, puede haber un delta de calor, por ejemplo, tenemos acá una temperatura de 20 grados, y acá una de 10, tenemos un gradiente de temperatura, y eso también se traduce en fuerzas en los nodos. Y en función de cómo se hace gradiente, qué diferencia de temperaturas hay, digamos, vamos a tener la resultante de esa fuerza. Normalmente lo que son, bueno, cargas distribuidas o deltas de calor y demás se traducen como en fuerzas, vectorcitos en los nodos, ¿bien? Y mismo, bueno, por ejemplo, como les comentaba recién, no sé, por ejemplo, si decimos, bueno, que este nodo no se va a mover. Entonces acá estamos imponiendo una condición de que el desplazamiento en este nodo va a ser nulo, va a ser cero. Bueno, esa es una condición como inicial, ¿no? Vamos a tratar de graficar acá un empotramiento, no sé si lo alcanzan a ver, si se nota bien. Sería una cosa así, digamos. Bien. Entonces sabemos que este nodo va a ser cero. O sea, el desplazamiento va a ser cero. Bien. Eso también es una fuente. Ahora, por ejemplo, puede suceder también que, a ver, no sé, tengamos una fuercita en el medio. Entonces acá, necesariamente, lo que vamos a tener que hacer es, obviamente, poner un nodo. Y ahí vamos a tener, por defecto, nuevos elementos. Que serían... Esto es muy interesante porque fíjense que él está modelizando y utilizando un software y esto lo tenemos que hacer nosotros cuando terminemos elementos 2D con QuickFill. Así que ya nos estamos adelantando, es decir, lo estamos viendo mejor ahí y es más interesante así. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, acá tenemos una fuercita. Puede ser hacia abajo o hacia arriba, digamos. Por ejemplo, bueno, también, digamos, puede pasar que, a ver, bueno, acá tenemos un cambio de material. Tranquilamente podemos densificar, por ejemplo, este elemento con nodos para tener digamos, resultados más exactos. Y bueno, obviamente van a ir surgiendo nuevos elementos, ¿no? Pero, bueno, es un poco la idea de ver, bueno, cómo pueden ir armando el mallado, qué situaciones se pueden presentar, qué condiciones puede tener cada nodo o cada elemento. Por ahí podemos tener datos en cada nodo o en cada elemento, como les decía recién, digamos. Podemos tener una carga distribuida o unos delta de calor y tenemos que encontrar la forma de traducir todo ese fenómeno a los nodos siempre, ¿no? En fin, esas cuestiones, o bueno, como decíamos recién, estamos viendo todo lo que es distintos materiales, que eso, bueno, está implícito en la fórmula, ¿no? Como decía, puede ser el modo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, un montón de cuestiones, ¿no? Yo por ahí estoy más familiarizado con eso, por ahí nunca he trabajado por ahí con lo que es, no sé, electricidad u otras cosas que, bueno, por ahí no lo manejo tan bien. Pero bueno, también se puede, digamos, puede suceder, bueno, y si lo vemos en dos dimensiones, quedaría una cosa así, digamos, ¿no? La situación que vimos inicialmente, y bueno, por ejemplo, este nodo que quedaría como empotrado, ¿no? Perdón, Lidia, ibas a decir algo. No, está bien, que inclusive ahí vemos cómo trabajas con
elementos triangulares y también con elementos Claro, rectangulares. exactamente. Y eso fue determinado por el problema que planteaste. Claro, bueno, pues en este caso, bueno, una carga puntual en este nodo de acá, digamos, ¿no? Si no, bueno, ahí quedaría como estábamos trabajando recién, digamos. Digamos, son situaciones hipotéticas, digamos, que pueden suceder, ¿no? Y de a poco vamos complejizando el problema. Así que bueno, Sí, chicos, tienen si hay alguna dudas. consulta. No, por ahora no, se entendió bastante bien. Quería hacerles una aclaración. Fíjense que en el apunte de esta semana aparecen las condiciones naturales. O sea, es otro, bueno, las condiciones naturales son un tipo de condición que se va a aplicar sobre un modelo de este tipo, ¿no? Pero en cuanto a los cálculos de cómo eso influye en el armado del sistema, ¿se acuerdan que yo les había contado que cuando trabajamos podemos mezclar elementos rectangulares con triangulares? Sí, ahí mostraba Alejo que hay partes del dominio que para este problema le fue más conveniente dejarlo con elementos rectangulares y en el elemento que está a la derecha, como había en el medio, ¿qué era? Una fuente que era. Bueno, había algo ahí en el medio de ese elemento. Era una carga puntual. Una carga puntual. Claro, bueno, entonces, esa carga puntual que estaba en el medio, ahí está, es. Ese elemento lo particionó de esa manera, entonces, bueno, ahí tenemos elementos triangulares y después rectangulares. Sí, se puede utilizar los dos tipos de elementos en una geometría 2D, sí. Y bueno, y justamente depende del problema, porque tuvo la necesidad de poner un nodo ahí en el medio por la carga que tenía en el medio de ese elemento. Entonces, yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Ahí como lo hizo triangular, podría haber sido cuadrangular también, ¿no? Sí, también podría haber sido. Sí, generaría más nodos, digamos. A ver, sería una cosa así, a ver si entendí lo que querés decir. Podríamos hacer de esta manera, decís. A ver. Claro. Claro, Sí. ahí tendríamos que generar, bueno, ahí se me chanfleó un poquito, pero tendríamos que generar, bueno, más nodos. Ahí, digamos, yo lo planteé rectangular por una cuestión de que, bueno, ya tenía estos nodos predefinidos, pero bueno, en ese caso tendría que hacer una cosa así. Entonces ahí... y ahí tendrías que tirar otro, ¿no? Claro, sí, siguiendo esa condición, digamos, si vamos a trabajar solamente con elementos rectangulares, sí, es así como decís. Digamos, ok, genial. no sé si es correcto, Lidia. Sí, perfecto. No, además, mostrar así en forma dinámica, bárbaro. Vayan viendo que esto que después lo van a hacer ustedes con... ¿Es mejor o peor tener más nodos? Depende del problema. Claro. Usualmente es mejor porque vas a refinar la malla, ¿no? Así es. Claro, pero después creo que yo en una parte no me acuerdo si de la teoría o del ejemplo de aplicación, decía que en cierto punto no era muy conveniente porque nos agregaba cálculos. Por ejemplo, en ese caso que estaba mostrando Alejo, quizás no es necesario, como yo cuando pregunté, porque agregas dos nodos más que capaz no son tan necesarios y puedes evitar los cálculos, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, incluso, bueno, sí, es como que no tenemos, digamos, por ahí una situación que tengamos que describir con cierta precisión o calcular con cierta precisión y, bueno, de verdad, estarías, digamos, como exigiendo más al procesador en ese caso, o si lo haces a mano, estarías perdiendo tiempo innecesariamente. Claro, tal cual. Igual hay un límite, porque uno dice, bueno, entre más refine la malla, más cerca va a estar del resultado.
pero eso no es así abstracto como en matemática. Que a medida de que la cantidad de elementos tiende a infinito, el error tiende a cero. Ocurre que en algún momento, si dividís demasiado, si sobrecargas demasiado el procesador, vas a empezar a tener errores de representación. Entonces, sí, es conveniente refinar la malla, pero hasta donde, digamos, hasta donde aguante el procesador. Claro. Si uno refina más, ya ahí empieza a tener errores de representación. Son errores que tiene la máquina para calcular porque ya, digamos, no da abasto con su arquitectura. Que no se nota con 7 nodos, con 7 elementos, pero cuando se trabaja con una malla real, digamos, representando un problema real, con una cantidad de elementos real, bueno, ahí se nota más. ¿Cuántos elementos estás usando usualmente en alguno de los trabajos, Alejo? Por ejemplo, a ver, uso lo que es, por ejemplo, hay un software que te comentaba la otra vez, que es el Caesar. Ahí, digamos, yo no puedo estimar, digamos, cuánto software hay. Lo que se hace, se setea el programa antes de empezar a calcular, digamos, poniendo un error aceptable, ¿no? Que vos, digamos, podés tolerar en el cálculo. Entonces, en función de eso, bueno, el software te genera los elementos, digamos. Claro, lo genera solo. Claro, exactamente, pero bueno, por ahí tenemos, no sé, tenemos 2 kilómetros de cañería, es imposible estimar cuántos elementos hay. Simplemente podemos decir, bueno, hasta cierto punto está bien que converge el programa y que, bueno, me tiene un resultado. Y en función de eso, bueno, ver si está bien o está mal. Uh-huh. Sí, Quickfield tampoco te permite, o sea, sí puedes ubicar algunos nodos, los nodos que tienen que ver con estos factores que mencionábamos, ¿no? Discontinuidad, ya sea en material, o lo que es, o en una fuente, una carga. Eso sí, pero no, eso lo mencionas en el sistema y ahí va a ubicar un nodo. Pero después, cómo particiona Quickfield en elementos, no lo controlamos nosotros, lo hace el sistema solo. Sí, también depende, digamos, un poco la complejidad de lo que es el problema. Por ahí, como trabajamos con elementos simples, sí te lo permite. Por ejemplo, bueno, hay otro software que por ahí cuando trabajas con algunas placas y demás, sí, vos podés poner, digamos, hasta incluso en función del tamaño del elemento que vos estás usando, bueno, cómo querés que sean, digamos, los elementos de elementos finitos, digamos, ¿no? Con los nodos y demás. Le das un lado máximo que puede tener y en función de eso te genera la malla, digamos, automáticamente. Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿En qué momento o qué trabajo estabas haciendo, Alejo, que tuviste que utilizar elementos finitos? Bueno, uso lo que es estructuras, lo que es, bueno, hay un programa que se llama CPCAD, que es para estructuras. Después está el CP3D, que también usa elementos finitos. Y después hay otro programa que es para tuberías, que se llama Caesar, se escribe Caesar, que también es elementos finitos, digamos. Y es bastante más complejo, digamos, porque, bueno, tenés que cargar un montón de variables y un montón de elementos. Y bueno, eso lo estoy aprendiendo a usar. Soy muy principiante. Tal cual. ¿Que sos ingeniero civil? Civil, sí. Ah, tal vez. Chicos, en el cuestionario aparecen problemas así con geometrías, donde aparecen estos factores de los que hablamos, ¿no? Como una carga, una regularidad, todo esto que charlamos ahora, esos factores aparecen en el cuestionario. Y así que ya estarían en condiciones de poder hacerlo. Tratan de hacerle, bueno, cualquier cosa nos preguntan. Bueno, yo quisiera
No sé si Alejo vos querés decir algo más. No, por ahora no. Creo que, bueno, por ahí los criterios los pudimos ver todos bien, así que por ahora no. Sí, hay alguna cosa que se me ocurre que pueda aclarar o agregar, bueno, te interrumpo. Bueno, dale. No, yo quería mencionarles que en el apunte de la teoría se vuelve a hablar de condiciones, se habla de condiciones naturales, que nosotros ya las vimos, y vimos un ejemplo y vimos cómo apareció un término más en el planteo de residuos y ese término terminaba generando que se le sume algo a uno de los elementos de la K, ¿se acuerdan? Entonces, en esa parte yo se los voy a mostrar. Perdón, Alejo, me voy a poner como presentadora. Sí. Y les quería mostrar, porque eso está expresado genéricamente, pero ustedes que ya vieron cómo incide ese término, se pueden dar cuenta qué representa cada una de las variables que están escritas ahí. Bueno, esto es lo que charlamos recién, que está en la teoría, así que ahí lo pueden ver también. En algún momento aparecen las condiciones naturales. Acá. Condiciones de borde típicas pueden ser Dirichlet, Neumann o también las condiciones naturales. Y acá están expresadas así como les había dicho yo. Condiciones naturales alfa por esta derivada más beta por la verdad de la función igual a una constante, ¿no? Bueno, acá dice la función en cero, en realidad está en x0. Y acá dice en L, pero en realidad está en xl. Entonces, con esas condiciones, termina generando, se arma este sistema que tenemos acá con la matriz ensamblada, este es un sistema donde están elementos y nodos ordenados, y finalmente esto genera que, acá lo escribo de nuevo, sí, alfa, no, es lo mismo que ya habíamos visto antes, alfa, beta y gamma. Bueno, ¿qué ocurre esto? Que cuando hay un nodo que está afectado por esas condiciones naturales y en este caso tiene dos porque, bueno, está afectado en dos nodos, pero usualmente ustedes van a tener afectado en uno solo porque en algún nodo tiene que tener una condición de Dirichlet para que el sistema tenga solución. Pero ven acá, van a ver que en la teoría aparece K1 supra 1 y aparece K por beta 0 por alfa 0, que viene de estos coeficientes los coeficientes de las condiciones naturales y terminan agregándose o restándose acá en la matriz K. ¿Sí? Esto que se agregó, que se sumó, que se restó, bueno, es lo que nosotros hemos visto en la clase pasada. O sea, lo vimos directamente en números, ya sacamos la cuenta y bueno, agregamos eso. Pero ustedes pueden seguirlo ahora, cualquier cosa preguntan, pongan genéricas las constantes de las condiciones naturales, alfa, beta y gamma, en la ecuación diferencial pongan el coeficiente que multiplica a la segunda derivada como menos K. Y si siguen con esas variables sin reemplazarlas en ningún momento, van a llegar a una matriz K con esta expresión
y que va a coincidir con lo que nosotros hicimos la clase pasada. Sí, el problema era este. Digo porque ya que está en ese apunte, la mención. En un examen usualmente puede aparecer condiciones naturales, pero esto que está expresado genéricamente se refiere a esto. Acá estamos hablando de condiciones naturales. Voy a abrir con el Facebook. Bueno, en este ejercicio en particular, bajo la nomenclatura que está ahí en el apunte, bueno, allí el coeficiente que multiplica esto, que sería, en este caso yo tengo 1. Tengo 1 que multiplica esto y 1 que multiplica esto. Bueno, esto es lo que sería alfa. Lo que acá en esta parte se denomina como alfa. Acá está. Alfa por la derivada, beta por la función y una constante. Entonces, este sería alfa, pero como estamos en el final, sería alfa sub L. Este coeficiente de acá sería beta sub L. Y este que tenemos acá sería gamma sub L. ¿Sí? Bueno, entonces si uno deja genérico esto y trabaja con esto genérico hasta el final, vamos a ver cómo llegamos a la matriz K. También por otro lado, este K del que se habla acá, este que aparece acá, es el que multiplica la segunda derivada en la ecuación diferencial, pero está expresado para un valor negativo, ¿no? Voy a poner la ecuación diferencial por acá. No aparece. Estoy segura de que la viene en ningún lugar. Porque ese K es el que multiplica la segunda derivada de la ecuación diferencial. Extraño que acá no me... Sí. Ahora que no lo escribo acá. Bueno, pero esto estaría representando en este caso a una ecuación diferencial que es menos K por la derivada segunda de phi con respecto de x al cuadrado más phi, por esto está multiplicado por otra constante. Y eso se llamaba, bueno, lo vamos a poner ahora, que tiene otra constante acá que multiplica, pero no me acuerdo el nombre que utiliza usualmente. Pero esta ecuación diferencial la tenemos que encuadrar en este contexto, de esta manera. De manera que, pensándolo de esta manera, el K que tenemos en este caso tendría que ser menos 1 para que nos quede positivo. ¿Sí? Ese es el K del que se habla acá.
Sí, porque viene de la ecuación diferencial. Bueno, habría que, tendrían que hacer ustedes el desarrollo como hicimos nosotros numéricamente y ver que coincide con esto que están viendo en la matriz. Esta es una expresión genérica de lo que nosotros hacemos, hicimos con números la clase pasada. Para lo que es el cursado se toma solamente la parte numérica. Nosotros hemos ensamblado este sistema y nosotros vimos que por este término, desarrollando este término, se desarrollaba esta matriz donde todos eran ceros excepto este elemento. Bueno, entonces ese elemento tiene que venir acá. En este caso, me olvidé del menos, debería ser menos 1 acá. Bueno, pero termina sumando o restando un elemento a un elemento de la K. Nosotros lo hicimos directamente con los cálculos en este caso, ya con los valores. Pero acá, en este apunte, está todo pensado genéricamente hasta el final. Entonces, si ustedes consideran este K y consideran estos coeficientes y los mantienen así sin darle ningún valor hasta el final, llegarían a una expresión como la que tenemos acá, que coincide con el valor que nosotros obtuvimos numéricamente. Así que ahora ya estarían en condiciones de poder seguirlo mejor a esto. Así que quería hacer esa observación nada más. Y bueno, por mi parte ya por hoy ya no voy a exponer más nada, solamente nos quedamos para los que tengan dudas. Y si Alejo ya no tiene algo más para mencionarles, ya por hoy terminamos lo que es la exposición de los temas. Nos quedamos para consultas que les puedan surgir. Bueno, dale, profe. Muchas gracias. No, ¿por qué? Bueno, hasta el martes.